Pero vamos a leer el texto. Comenzamos aquí entendiendo de que Dios está obrando, amén. De Viviana Valdés también desde Ciudad Madero, en nombre de Jesús. Y como dijimos, vamos a comenzar a leer el texto de Éxodo capítulo 35. Si lo tienen, lo leemos en el verso 21. Y dice el texto, si lo tienen, lo leemos, por favor. Ahí está David, gracias por apuntar en el chat el texto. Si alguien no lo tiene, lo puede ver allí. Por eso la importancia, como siempre digo, de entrar al chat y no ver el video desde afuera del chat, ¿sí? Y ahí dice, en el verso Éxodo 35, 21, aquí comenzamos en el nombre de Jesús, y dice, y vino, dice, todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Lo digo de nuevo, y vino todo varón, a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Entonces, ¿por qué que yo acá empiezo a hablar? Y esto no es ofrenda, sino que es lo que yo doy, ¿no? Es una realidad. A alguno enseguida se le cruzará el signo peso sin nada que ver. Estamos hablando abiertamente de que Dios necesita todo lo que yo tengo en mi corazón. Lo hemos hablado mucho, muy hablado, ¿sí? Lo dijo también, lo habló su madre en la fe, la pastora, obviamente, Mónica, el día miércoles, en el nombre de Jesús. Tremenda reunión hemos tenido. Y es importante que el verso 22 agrega y dice, lo vamos a leer también ya, verso 22, estamos allí, dice, vinieron, también dice así, hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron, fíjese lo que trajeron, cadenas, zarcillos, anillos y brazaletes, y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrendas de oro a Jehová. Entonces, acá lo que no vamos a hablar de lo que se está dando, estamos hablando, sí, del dar. Entonces, ¿el dar qué cosa? Porque ¿con qué nos encontramos? Que todo es y debe ser desde el corazón. Número uno, arrancamos ahí, todo debe ser y es desde el corazón. Pero yo no voy a hablar de la ofrenda, no estoy hablando de ofrenda, estoy hablando de lo que se entregó acá, sino que estamos hablando, sí, vamos a verlo más adelante, del oído. Vamos a hablar del oído, en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque hay una realidad, hay un problema, hay una situación. Históricamente el tabernáculo todavía no estaba construido. Todo esto era para la construcción del tabernáculo. Obviamente, en el tabernáculo lo único que tenía oro o que poseía oro era todo lo que estaba en el lugar santísimo, ¿sí? Después no, el resto eran telas, ¿sí? Eran telas, era madera, eran pieles, ¿sí? Pero el tema donde está es que, ¿sí? Entonces la ofrenda, ¿qué significa la ofrenda? Ofrenda ofrenda es una acción del corazón. Yo acá empiezo, para que muchos entiendan esto. Ofrenda es una acción del corazón. Cuando vos le das un plato de comida a tu hijo, vos estás dando ofrenda, estás accionando tu corazón. Cuando vos haces, no sé, lo que se te ocurra, como ejemplo, no me voy a meter ahí, se entiende lo que estoy diciendo, vos estás sacando lo mejor de tu corazón. Pero el tema donde está, la ofrenda es dar algo, tres cosas, tres cosas. Para los que anotan, ahí vamos, quiero ver a mis hijos anotando también en el chat para que alguno, si queda en medio relegado, lo pueda ver también escrito ahí. Número uno, dijimos que todo es y debe ser desde el corazón, ¿sí? Son cuatro cosas las que voy a decir. Esa es la primera. La segunda, y acá empiezo, que es ofrenda. Ofrenda es dar algo que me pertenece. Repito, ofrenda es dar algo que me pertenece. Por eso el verso 21 dice, y vino todo varón a quien su corazón estimuló. ¿Sí? Y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, ¿con qué? Con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo y todo lo que hemos leído. Ahora, ¿el tema dónde está? Seguimos en el verso 22. Y vinieron así, seguimos leyendo, hombres como mujeres, todos los voluntarios del corazón, voluntarios, la voluntad del corazón en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, la situación que estamos viviendo en este tiempo es saber, Dios obró, sí,
Dios está obrando ahora en el presente, sí. Dios, la pregunta, ¿obrará? Sí, también. Ahora, amén, Anchi. El tema, ¿dónde está? El tema número 2, número 3, que es ofrenda. Ofrenda es dar algo de valor en el nombre de Jesús. Así que Cristo cuando vino, Dios mandó a Cristo, no mandó cualquier cosa. Cristo, en el nombre de Jesús, Cristo dio lo mejor que tenía, su vida, lo más grande, lo más poderoso, lo más grato, en el nombre de Jesús. Ahora, el tema, ¿dónde está? Número 3, y acá empiezo. Esta es la realidad. ¿Qué es ofrenda? Ofrenda es dar algo que me dijimos que es algo que me pertenece, es algo de valor, pero yo acá empiezo. ¿Qué es ofrenda? Es dar algo para edificar. Es dar algo para edificar. En el nombre de Jesús. Es dar algo para edificar. Porque acá lo dice en el verso 22, lo leemos. Y dice, todos los voluntarios de corazón, ahí quedamos. Y dice, ¿qué trajeron? Cadenas, arcillo, anillos, brazalete y toda clase, dice, de joyas de oro. Y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Hasta ahora vamos bárbaro. Entonces, ¿cuál es la situación? El tabernáculo todavía no estaba construido. Todo eso era para el tabernáculo. Bien, Gis, en el nombre de Jesús. Repetimos. Entonces, ¿ofrenda qué es? Ofrenda es dar algo que me pertenece, es algo de valor y es algo para edificar. Que nos pertenece, que es de valor y que es para edificar. Amén. Entonces, ¿dónde está el tema? Esta ofrenda es para el candelero. ¿Qué representa el candelero? Yo necesito que estén anotando porque vamos a ir paso a paso por todas las cosas para llegar a un punto. Todo esto como hablaba es para llegar al oído en realidad. Entonces, ¿cuál es la situación? Esa ofrenda, toda esta ofrenda que estamos hablando en el verso 21 y 22, era para el candelero. ¿Qué representa el candelero? Para los que anotan. El candelero representa a la iglesia. En el nombre de Jesús, el candelero representa a la iglesia. ¿Qué significa el candelero? El candelero habla de la iglesia. El candelero habla de la iglesia. Entonces, ¿qué dijimos? Esta ofrenda era para el candelero, era para el tabernáculo. Ahora, entendiendo esto, ¿qué es lo que tengo que entender? ¿Qué es lo que tengo que entender? Que para que haya bendición en mi vida, tiene que haber, en el nombre de Jesús, ¿qué tiene que haber? Para que haya bendición en mi familia, para que haya bendición en mi matrimonio, para que haya bendición en los hijos, ¿qué tiene que haber? Tengo que prestar el oído para edificarla. Yo no puedo edificar la iglesia, o la iglesia, mejor dicho, no me puede edificar a mí, o viceversa, si yo no presto mi oído. ¿Por qué? Porque el oído se da en el nombre de Jesús. ¿Desde dónde? Y ahí dice, en el verso 22, y dice, vinieron así hombres como mujeres, y los voluntarios, dice, de corazón. Y yo me voy a parar en un punto acá. Y dice, y trajeron cadenas y zarcillos. Los zarcillos, ¿dónde van, pastora, los zarcillos? En el oído. En el oído. Para los que están conectados, levanten sus manos al cielo y digan conmigo, yo sé que cuando doy mi oído, cuando ofrendo mi oído, cuando doy mi oído, tu mano poderosa me contesta, yo abro mi corazón, abro mi oído y mi espíritu se expande. En el nombre de Jesús, el alma se enriquece. Ahora, ¿por qué te digo todo esto? Porque ahí dice que el oro, el oído, la iglesia, los componentes, que todas las componentes, voy despacio para unir todo esto en un momento. Todas las cosas que estamos nombrando en este momento no son situaciones aisladas, no es simplemente soltar algo. ¿Por qué? Porque yo tengo, en este momento, estamos viendo cómo Moisés le habló al pueblo y este oro que estamos hablando en el verso 21, en el verso 22, era ¿para qué? ¿Para qué? Para construir, ¿qué cosa? No solamente el tabernáculo, porque yo voy despacio, ¿verdad? No solamente era para construir el tabernáculo, sino también para todas las cosas que tenían que ser revestidas de oro.
en el nombre de Jesús. Llámese donde estaba el pan, el arca, bueno, todo tenía que ser así en el nombre de Jesús, todo lo que donde se apoyaba, el candelero, recién nombramos, sí, todo tenía que ser como corresponde y fue de oro. Pero el tema donde está, acá la ofrenda fue de amor, la ofrenda fue por amor, porque fue voluntaria, en el nombre de Jesús, amén. Bien, bien, Isa. Ahora el tema dónde está, repito, ¿dónde está el tema? Voy despacio. ¿Ese oro para qué servía? Para los que anotan. Acá se lo voy a detallar. Ese oro servía para la mesa de los panes y para la mesa de comunión. ¿Qué representa? Recién dijimos que candelero es la iglesia. ¿Qué representa la mesa de los panes? La mesa de los panes habla o representa la palabra. Entonces vemos que el candelero es la iglesia, la mesa de los panes es la palabra. Amén, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, Angie. ¿Y qué más? Y la mesa de comunión. Entonces, la mesa de los panes, que representa, dijimos, la palabra. ¿Y qué dijimos? El candelero, la iglesia. Entonces, hay que prestar el oído, ¿para qué? ¿Por qué? Porque si la iglesia, si el candelero no es revestido de oro, ese candelero va a ser revestido de otra cosa. Lo digo despacio y de vuelta. Si el candelero no es de oro, ese candelero será de otra cosa, en el nombre de Jesús. En este caso seguimos hablando en la línea que venimos hablando bajo Babilonia. De todos los que están conectados saben que venimos hablando y qué significa Babilonia, que la base principal es confusión. Seguimos en este tema. Entonces, ¿dónde está el tema? Yo tengo que dar, ¿qué cosa? Mi oído, ¿para qué? Para comunión, en el nombre de Jesús, porque tenemos un problema. Yo voy rápidamente al capítulo 32, vamos al capítulo 32, en el nombre de Jesús. Capítulo 32, el verso 1, retrocedemos unos capítulos. Habiendo hablado todo esto, dice, viendo el pueblo, fíjense cómo comienza esto, ¿no? Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón, y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón, ¿qué les dijo? El sacerdote, ¿qué les dijo? Apartad, fíjense, los zarcillos de oro. Apartar los zarcillos de oro. ¿Que están dónde? Ahí se los dice, acá empiezo yo. Que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas. ¿Y qué más? Y traédmelo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué hizo el pueblo? Verso 3. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y lo trajeron a Aarón. Verso 4. ¿Y él qué hizo? Fíjense lo que pasó acá. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos, ¿qué cosa? Un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Esto es terrible lo que estamos leyendo. ¿Por qué? Porque yo tengo que dar mi oído, hablando de dar, en el nombre de Jesús, yo tengo que dar mi oído, ¿para qué? Para comunión por la palabra. Yo veo que Moisés, cuando ora, es una ofrenda voluntaria. El pueblo vino, una ofrenda voluntaria, lo hemos recién leído, Éxodo 35, 21, 22. Pero ¿qué pasó con Aarón? Aarón no fue esto no fue voluntario, esto fue un despojo. Sáquense los zarcillos de oro. Fue un despojo. ¿Cuál es el punto? Acá estamos hablando claramente. ¿Y él qué hizo? Alguien se metió en el medio. Entonces, vemos a Moisés, ofrenda voluntaria para la construcción del tabernáculo. Y recién lo leímos, lo hemos declarado. Ahora nos encontramos, ¿para qué? Para todo lo que es el tabernáculo. Vemos el candelero, vemos la mesa de los panes, vemos la mesa, que es la mesa de los panes en definitiva, no solamente la palabra, es la mesa de comunión en el nombre de Jesús.
nos encontramos, que no lo nombré y acá empiezo, nos encontramos con el altar del incienso. El altar del incienso, ¿qué significa? El altar del incienso es la oración y la adoración. Está mi hijo Miguel, en el nombre de Jesús te bendigo, hijo. Éxodo 35, 21, 22, hijo, en el nombre de Jesús. Entonces, ¿con qué nos encontramos? ¿Dónde está la situación? Verso 1, viendo el pueblo de Éxodo 32, viendo el pueblo, Éxodo 32, verso 1, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón. La pregunta es, yo acá tengo que pensar, porque tengo que ir despacio. ¿Quién se acercó a Aarón? Digan conmigo, los infiltrados. Para los que anotan, pongan los infiltrados. Los infiltrados, ay qué lindo, ay qué lindo. Los infiltrados. ¿Y quiénes son los infiltrados? Porque tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Haznos dioses, dice el verso 1. Se acercaron a Aarón. ¿Y qué le dijeron? Levántate. Viene ahí Norma. ¿Qué le dijeron los infiltrados? ¿Qué le dijeron? Levántate. ¿Qué le dijeron los infiltrados? Haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, fíjense cómo lo reconocen los infiltrados. Le dicen, es el varón que nos sacó de la tierra de Egipto. Pero no sabemos qué le haya acontecido. En el verso 4 dice, y él los tomó. ¿Qué cosa? Los zarcillos de las orejas, el despojo que hizo Aarón con la gente. ¿Y qué pasó? Y él los tomó, verso 4, con las manos de ellos y le dio forma de comburir e hizo de ellos que un becerro de fundición. Entonces dijeron, fíjese lo que querían la voz de los infiltrados. ¿Qué quería? ¿A dónde quería llegar la voz de los infiltrados? Fíjese lo que dice acá, en el final del verso 4. Fíjese, dice, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Los infiltrados dijeron, estos son tus dioses. Ahora, en el nombre de Jesús, la situación donde radica, ¿cuál es la base, la raíz? Es que los infiltrados se metieron, los infiltrados salieron con el grupo que salió en el nombre de Jesús de Egipto. ¿Quiénes son los infiltrados que estaban hablándole y le hablaron a Aarón? ¿Quiénes son los infiltrados? Para los que anotan, los infiltrados son los convencidos y no convertidos. Ay, 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 ay. ¿Quiénes son los infiltrados? Los convencidos no convertidos, en el nombre de Jesús. Los convencidos no convertidos. ¿Quiénes son los infiltrados? Los convencidos no convertidos. Salieron, salieron en el nombre de Jesús, salieron con el pueblo, estaban adentro del pueblo. ¿Qué pasó con los infiltrados? Los infiltrados, ¿qué pasó con los infiltrados? Los infiltrados salieron en el nombre de Jesús, salieron, gloria a Dios, salieron, pero no estaban convertidos, convencidos, pero no convertidos. ¿Dónde está la declaración? Verso 1, estamos saltando de verso a verso, desglosando los versos. El final del verso 1, fíjense cómo opinan, recién lo dijimos, volvemos nuevamente a la carga, cómo opinan los infiltrados, los convencidos no convertidos. El varón que nos sacó de la tierra de Egipto, Moisés, no sabemos qué le haya acontecido. Si él cuando subió al monte, él le dijo al pueblo, yo voy a prepararme y voy a hablar con nuestro Padre Eterno, que es el que nos sacó de Egipto, que es el que nos liberó de Egipto, que es el que nos sacó de la opresión de Faraón, en el nombre de Jesús. Porque ¿cuál es el problema? A alguien adoran los infiltrados. ¿Quiénes son los infiltrados que son los convencidos no convertidos? ¿Quiénes son? Son ¿quiénes? ¿Quiénes son? Los que adoran a Moloc. Los que adoran a Moloc. Porque hasta el día de hoy se adora a Moloc.
Hasta el día de hoy se adora a Moloc. Y Moloc viene para que yo me baje del arrepentimiento. Moloc, Babilonia, obviamente. Estatuas de oro. Idolatría, que lo venimos hablando ya hace más de 20 días. Idolatría, estatuas de oro, Babilonia, Moloc. Llegamos a Moloc al día de hoy, 9 de agosto. Moloc, los infiltrados, convencidos pero no convertidos, a quien adoraban, a Moloc. En el nombre de Jesús, gloria a Dios. Aquí, los infiltrados, ¿a quién adoraban? A Moloc. ¿Y qué hicieron con el becerro de oro que don Aarón hizo? En el nombre de Jesús, tal cual, caro. Amén. ¿Qué hizo? ¿Qué pasó acá? Entonces en el verso 3, todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Amén, 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 caro. Amén, amén. Ya sigo. Entonces, ¿dónde está el tema? Comenzamos hablando de la ofrenda voluntaria. Y acá vemos que en la ofrenda voluntaria, en la voluntad, me meto acá ahora, del corazón, habiendo hablado de los infiltrados, ya sabemos, ya identificamos por dónde viene la cosa, entendiendo qué cosa, como decía, la voluntad del corazón. Los infiltrados siempre se van a levantar en el nombre de Jesús, amén. Los infiltrados siempre se van a levantar en contra de tu fe, en contra de tu crecimiento, en contra de tu ministerio, ¿por qué? Porque ellos quieren que vos idolatres y sigamos idolatrando las cosas de Babilonia, las cosas del mundo, en el nombre de Jesús. Rápidamente, entonces, la ofrenda que dijimos en el capítulo 35 de Éxodo, esa ofrenda era ¿para qué? Para edificar el tabernáculo, y esa ofrenda llegó a destino. El tema es que esta ofrenda que estamos hablando en el capítulo 32 de Éxodo, el verso 1 al 4, estamos hablando que hubo un despojo. ¿Dónde nos paramos? Que toda ofrenda tiene que ser voluntaria del corazón, lo que vos das del corazón. Entonces, ¿a quién le estoy dando mi oído hoy? ¿Dónde está el tema? De que en el altar, ¿para qué vienen los infiltrados? ¿A qué le apuntaban los infiltrados, los convencidos no convertidos, los adoradores de Moloc que provocaron, ¿qué cosa? El becerro de oro, la hechura del becerro de oro, la idolatría. ¿A qué apuntan? Al altar del incienso. ¿Dónde está el tema? Es que el altar del incienso, ¿qué representa? Para los que anotan también se lo pueden poner ahí en el chat. El altar del incienso, ¿qué representa? Representa dos cosas, las oraciones y la adoración. Las oraciones y la adoración. Oración, adoración. Repito, oración, adoración. Por eso, ¿a qué apuntaban? Le apuntaban a todo lo que querían. No querían nada de lo que estaba en el nombre de Jesús en el lugar santísimo. No lo querían. Cuando vos no cuidás tu oído, va a haber violencia y despojo. Cuando no se cuida el corazón, como lo decía la pastora el día miércoles, va a haber violencia y va a haber despojo. ¿Por qué? Porque si yo pierdo mi oído, ¿qué es perder el oído? La violencia que hizo y el despojo. Se sacaron, lo leímos recién, lo leemos porque alguno va a quedar colgado. Entre el verso 1 y el verso 4 del capítulo 32, ¿qué hicieron? Lo que quedaba, los zarcillos de oro. ¿Dónde van los zarcillos de oro? En la oreja, en el oído, en la oreja. Como dijimos, el lóbulo. Y como hablamos hace poco, cuando hablamos de la unción, del aceite de Allén, ¿qué ungían? ¿Quién era el que ungía al leproso para que se sane, se restaure y sea aceptado o acepto en la comunidad o en el pueblo? El hombre de fe. ¿Y lo ungía en dónde? ¿Se acuerdan?
En el oído. En el dedo de la mano y en el dedo del pie. Si Dios no unge tu oído a través de la ofrenda de tu oído a Él, en tu oído va a entrar cualquier cosa. ¿Dónde está el tema? Hablando de altares. Y esta es una guerra de altares. ¿Por qué? Porque los infiltrados, que son los convencidos, no convertidos, los que adoran a Moloch, por eso hicieron becerro de oro, idolatría, Moloch, idolatría. ¿Qué pasó? Que Moisés, ¿con qué nos encontramos? Moisés, para los que anotan, Moisés, ¿quién es? Moisés en este caso, para nuestros oídos, es el altar, ¿qué cosa? El altar correcto. ¿Qué tenía Moisés? ¿Con qué bajó Moisés? Con las tablas, con las tablas. El oído correcto que hizo, provocó el oído correcto, la ofrenda del oído, la ofrenda del oír que hizo, provocó ¿qué cosa? No solamente relación con nuestro Padre Eterno, sino que provocó las leyes escritas por el mismo dedo del Señor, que como recién te dije, que se leían de los dos lados, viéndolo de un lado, se leían de los dos ángulos. En el nombre de Jesús, Dios sabe cuando hay un oído, en el nombre de Jesús, consagrado. Cuando vos estás en la calle y te ven hablar, saben, dice, este se congrega en tiempo de esperanza, este es hijo ministerial, esta es hija ministerial, estos son hijos ministeriales en tiempo de esperanza. ¿Por qué? Porque tienen el oído ofrendado a la palabra, saben quién es su oído, saben quién entrenó su oído en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque si Moisés, altar correcto, ¿y por qué el altar correcto? ¿Por qué Moisés, altar correcto? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, ¿con qué nos encontramos? Moisés, altar correcto. Moisés, ¿quién era el altar correcto? ¿Por qué? Porque no solamente estaba teniendo relación, ofrendando su oído al Padre, allí en el monte, en la parte más alta del monte, sino también que contenía y estaba trayendo ¿qué cosa? Las tablas del pacto, las tablas con las leyes. ¿Y Aarón con qué nos encontramos? Aarón, ¿qué era? Aarón era el altar incorrecto, si era el sacerdote. Moisés, cuando estaba con el Padre Eterno, en el monte, él se había ofrendado. Dijo, yo voy a hablar. ¿Dónde comienza? Porque yo te lo tengo que decir despacito. ¿Dónde comienza el entrenamiento del oído de Moisés? ¿Dónde comienza? Cuando se encontró con el Padre por primera vez, cara a cara, frente a la zarza ardiente. Entonces, ¿qué hace Aarón? Moisés es igual al altar correcto, Aarón, altar incorrecto. ¿Por qué Moisés altar correcto? Porque tenía no solamente el oído ofrendado al Padre, sino también que tenía las tablas para el tabernáculo, porque las tablas no eran para idolatría, las tablas eran para el tabernáculo. Las tablas eran para el tabernáculo, las tablas eran para el tabernáculo. Cristo es para tu corazón y mi corazón. Tablas igual a Cristo, Cristo igual a ¿qué? ¿Dónde tiene que habitar? En el corazón. Tablas en el tabernáculo, Cristo en el corazón. Entonces, ¿por qué? ¿Qué hizo Aarón? Imitó. ¿Qué hizo Aarón? Imitó a Moisés. ¿Y qué imitó? ¿El becerro de oro qué era? ¿Qué significa el becerro de oro? Porque acá tenemos que hablar de idolatría, estamos hablando, ¿eh? ¿Qué significa el becerro de oro? Gloria a Dios. ¿Qué significa el becerro de oro? Anótenlo, por favor. El becerro de oro, tenemos ya en un minutito, vamos a tener la mesa del Señor. El becerro de oro, ¿qué significa? El becerro de oro es el becerro del ego. Aquel se fue allá a orar. Nosotros no necesitamos sus oraciones. Cuando vos te parás a orar, te pones frente en el nombre de Jesús. Está mi amigo el profeta José Luis Frechero, bendigo Paola, toda la familia en el nombre de Jesús. Cuando vos te parás a orar,
Cuando vos te parás a orar, ¿qué hace? Cuando vos te parás, te pones a interceder, ¿qué estás habilitando qué cosa? La gloria de Dios sobre tu vida. Ahora, ¿el tema cuál es? Moisés, altar correcto, ¿por qué? Porque contenía, ¿qué contenía? ¿Qué contenía? Las tablas, no solamente la presencia, sino las tablas. ¿Para qué? Porque recién dijimos, las tablas se podían leer desde los dos ángulos. Entonces, cuando una persona tiene el oído mal ofrendado en un lugar que no corresponde, ¿en qué se convierte? En un qué? Se le va a convertir, va a haber idolatría en el corazón para sintetizar. Entonces, ¿qué es el becerro? El becerro de oro que fundió y mandó fundir y hizo fundir y él mismo metió mano, porque Aarón mismo metió mano en el becerro de oro, lamentablemente. ¿Y qué era? El becerro del ego. ¿Por qué? Porque él pensaba, si aquel no viene, no tengo, no me mandó un WhatsApp, no me mandó nada, no sé nada. ¿Sabes algo? Moisés, no sé, no está allá arriba, no sé, vamos a ver. Es el que nos sacó, los infiltrados, como dijimos, los adoradores de Moloch, los idólatras, que son los infiltrados, dijimos recién, para entender el punto. ¿Qué dijeron? Hablaron y ¿qué le dijeron? Este es el que nos sacó. Sí, Moisés nos sacó de Egipto. Pero el que lo autorizó a Moisés, según los infiltrados, fue Moloch. Por eso, como lo tenían, porque les tengo que decir algo abiertamente, él dice, no, sí, se calcula que era entre 2,5 millones y 4 millones de personas los judíos que salieron de Egipto. Dentro de los infiltrados, escuchen esto, llevaban todo lo que le correspondía al Señor, pero por otro lado también llevaban al altar de Moloch. Ahora, el tema ¿dónde está? Seguime en este punto. El pueblo judío estaba convencido, lo digo abiertamente, estaba convencido que había Dios, pero no se habían convertido a Dios. ¿Estaban convencidos que había Dios? Sí. Repito, ¿estaban convencidos que había Dios el pueblo judío? Sí. ¿Cuál es el punto? ¿El pueblo judío estaba convencido que había Dios? Sí. En ese punto no había ningún problema. En ese momento, hasta ese punto no había ningún problema. El tema era cuando había que convertirse. Entonces, ¿dónde está el tema? Moisés, ¿qué fue a buscar? Moisés se ofrendó por amor, y tengo que pasar al próximo, por eso te digo esto ahora. ¿Y qué pasó? Y consiguió las tablas. ¿Con qué nos encontramos? Para sintetizar este punto, así vamos a la mesa del Señor. Si yo pierdo mi oído, pierdo mi identidad. No, pero si pierdo mi oído, si ofrendo mal mi oído, pierdo mi identidad. Si ofrendo mal mi oído, los zarcillos, denme los zarcillos, Capítulo 32 de Éxodo, del 1 al 4. Despojo, violencia, despojo. Si pierdo mi oído, si está mal ofrendado mi oído, ¿qué voy a perder? Mi identidad. ¿Qué quiere el enemigo? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta base de todo esto? Y la respuesta al mismo tiempo. La respuesta es esta, sencilla. Que el enemigo quiere que yo le entregue mi oído. El enemigo quiere que yo le ofrende mi oído. Entonces, ¿qué pide Aarón en el capítulo 32? Es una ofrenda de despojo. Despoja. Hay despojo. El convencido habla y el convencido no convertido convence. ¿No convence? Sí, convence. Mirá, lo levantó. Se supone que estaba orando y lo levantó. Fue a orar y le dijeron, che, levantate. Está en el verso. Se me fue este texto. Dame un segundo. Vamos a volver ahí. Éxodo 32. Verso 1. Le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Dioses que nos guíen. Que la idolatría me guíe. Que el paganismo me guíe.
Tengo que decirte esto en el nombre de Jesús y no sé cómo decirlo. ¿Te lo voy a decir? Sí que lo voy a decir. ¿Qué hacen los convencidos no convertidos? El convencido no convertido, ¿qué hace? Lo que mejor le sale. Convence. ¿Por qué hay tan pocos convertidos? Porque hay pocos convertidos. Porque el convertido se supone que tiene que convertir. Entonces tengo un problema acá yo. Cuando viene la corrección, se sabe quién es el convencido y quién es el convertido. Cuando viene la corrección tal cual, pastora, pero tremendo lo que me acaban de decir la pastora. Cuando viene decirlo en voz alta. Cuando viene la La corrección, se sabe quién es el convencido y el convertido. lo digo yo sé que lo escucharon. Cuando viene la corrección, se sabe quién es el convencido y el convertido. ¿Qué pasa con el convencido? Porque lo voy a decir, no sé si lo digo o no lo digo, sí, lo voy a decir. Anótenlo, los que anotan, anótenlo. ¿Qué hace el convencido no convertido? Desmoraliza y desmoraliza. Lo voy a acomodar. Se desmoraliza y desmoraliza. No le gusta la corrección, manipula. Amén. Lo digo despacio. Se desmoraliza y desmoraliza. Lo digo de nuevo. El convencido, ¿qué hace? Se desmoraliza y desmoraliza. Entonces, ¿dónde está el tema? Dijimos, el convencido, ¿qué hace? Se desmoraliza y desmoraliza. En el nombre de Jesús. ¿Qué más? Estoy avanzando con acá. En el nombre de Jesús. Bien. ¿Qué hace el convencido? ¿Qué hace el convencido? No convertido. Lo digo despacito. Y vamos a ir a la mesa del Señor. Está en contra del fluir del Espíritu Santo. Sigamos, mis amores. Gloria a Dios. Entonces, el convencido, que dijimos, se desmoraliza y desmoraliza. Y número 2, ¿qué hace el convencido? Está en contra del fluir de Dios. ¿Y cómo lo hace? Prepara cualquier cosa y se levanta en contra del fluir de Dios. Amén. Gracias a todos los que me están asintiendo en el nombre de Jesús. Entonces, ¿con qué nos encontramos? ¿Quién pagó por tus oídos y mis oídos? Por la ofrenda de nuestros oídos. Cristo. Cristo pagó por nuestros oídos. Número 1. Número 2. Cristo pagó por nuestros oídos. Amén. ¿Y qué más? ¿Y quién más? ¿Quién pagó por nuestros oídos? Porque si Cristo pagó por nuestros oídos, nosotros también tenemos que hacer lo mismo. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Para los que anotan, ¿qué más? Si el convencido se desmoraliza y desmoraliza, ¿dónde está el tema? ¿Lo digo o no lo digo? Lo digo. Que el Espíritu Santo quiere cada día trabajar en mi oído. El tema es si yo no le ofrendo mi oído. El Espíritu Santo no puede trabajar en un oído no ofrendado. Por eso cada día, Señor, te ofrendo mis oídos. Te ofrendo mis oídos. Los zarcillos de oro no son para el becerro, son para el tabernáculo. Los zarcillos de oro son ofrenda voluntaria del corazón para el tabernáculo, para la mesa de los panes, para la mesa del incienso, la mesa de los panes, la mesa de la palabra, la mesa, el altar del incienso, en otras palabras, quise decir, que es la oración, la adoración. Oración, adoración. Entonces, si está la palabra, si está la adoración, si está la oración, no va a haber desmoralización. Nadie se va a desmoralizar. Nadie se va a desmoralizar. El Espíritu Santo quiere trabajar en mi oído. En un oído que se entregó. En un oído que se ofrendó. En un oído consagrado.
Lo quiero decir, pero me cuesta decirlo. Y voy a hablar del pródigo. Entro y salgo rápido. El pródigo se prostituyó, se hizo alguien, se caminó en Babilonia en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Seguime en esto, porque ya vamos a la mesa del Señor. Ahí está. Dijo, en la casa de mi padre, escucha, dijo, en la casa de mi padre hay abundancia de pan. En la casa de mi padre hay abundancia de pan. ¿Y dónde? ¿Y cómo lo supo? En la casa de mi padre hay abundancia. Decime que lo digas, mamá, decime que lo digas. En la casa de mi padre hay abundancia de corrección. Gloria a Dios. En la casa de mi padre hay abundancia de corrección. En la casa de mi padre hay abundancia de corrección. Su oído le estaba hablando al corazón. En la casa del Padre hay pan. En la casa del Padre hay pan, en la casa del Padre hay corrección, en la casa del Padre hay anillo, en la casa del Padre hay manto, en la casa del Padre, ¿qué más? Hay calzado en el nombre de Jesús, en la casa del Padre, que nadie te quite de tu casa ministerial, que nadie te quite de tu casa sin nada, que nadie te quite de tu paternidad, que nadie te quite de tu cobertura, que nadie te quite en este tiempo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús todo lo aprendido, todo lo recibido en tu casa ministerial Tiempo Esperanza y en las casas ministeriales que están bajo la cobertura, en el nombre de Jesús, que nadie te quite, ¿sabe por qué? Porque si nos quitan la identidad, eliminan la ofrenda del oído, nadie puede sacarte la intimidad, nadie puede quebrarte, nadie te puede quebrar en el nombre de Jesús. Por eso, ¿con qué nos encontramos? Nadie me puede sacar de la casa de mi padre. Salió de la casa del Padre, pero volvió. ¿Qué tengo que hacer entonces hoy yo para cerrar? Tengo que sacar de mi oído todo lo que no edifica, en el nombre de Jesús. Hechos 7, 38 al 43. Vamos a leer la Biblia un poquito. Y si alguien tiene dudas de cómo puede ser que dentro del pueblo judío hay infiltrados, adoradores de Moloc, vamos a ver acá tengan paz, verso 38, si lo tienen, lo leemos, y dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, dice, el cual, verso 39, nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones, fíjense, se volvieron a Egipto. Verso 40, cuando dijeron a Aarón, acá tenés la línea de tiempo entre Éxodo y Hechos. Fíjense cómo se le dio vida a Moloc hasta este momento. Verso 40, cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos que le haya acontecido. Entonces, ¿qué hicieron? Verso 41, ¿qué hicieron? Hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo. Y en las obras de sus manos, ¿qué pasó? Se regocijaron, acá dice. Hay otra versión que dice que no es que se regocijaron, sí se regocijaron, pero ¿sabe qué significa regocijarse en el original? Y en otra versión, ¿sabe qué significa? Gritaban, ¿qué cosa? Obscenidades, hechicerías, encantamientos. Gritaban. En el nombre de Jesús. Soltaban abominaciones. Abominaciones. Lo hablamos el otro día, porque Dios le dice a Moisés, estando ahí con Moisés, le dice, mirá
que esto están gritando, alabando, pero no a mí, Andá y bajá, le dice. Y llévale las tablas. Porque estos están convencidos, pero no convertidos. A mí no es para mí lo que están diciendo, es para otro. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Verso 42. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo. Y dice, como está escrito en el libro de las profetas, ¿acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años casa de Israel? Antes, fíjese, acá está el 43, y acá habla de Moloc, dice, antes bien llevaste que el tabernáculo de Moloc, y esto es terrible sobre la estrella Renfán, y la estrella de vuestro Dios Renfán, figuras, estatuas, imágenes, idolatría, Babilonia, que os hiciste para qué, para adorarlas, os transportaré, dice, pues más allá de Babilonia. ¿Dónde está el tema? Llevaban el tabernáculo de Dios y el tabernáculo de Moloc. O estamos con Dios o estamos con Moloc. O le ofrendamos el oído a Dios o se lo ofrendamos a Moloc. Vos y yo decidimos. Vos se decidís. ¿Caminás bajo paternidad o no? ¿Caminás bajo cobertura como corresponde? ¿Bajo consejo o no? Llevaban el tabernáculo de Dios y el de Moloc. Los infiltrados. ¿Quién es un infiltrado? Dijimos, para cerrar, alguien convencido, no convertido. Que le dijeron a Aarón, hey, levántate y hacenos un becerro. ¿Y cómo es el becerro? El becerro, la imagen del becerro no es una imagen fea, porque esto es para el ojo. La imagen del becerro no es una imagen fea, es una imagen agradable. Entonces, ¿dónde está el tema? Nadie me puede quitar de mi casa ministerial. Tal cual, hay que tener cuidado con lo que uno mira y oye. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Que hay que tener cuidado? Lo dijo el apóstol Lori, en el nombre de Jesús. Desde Colombia. ¿Que hay que tener cuidado? Con lo que miro y con lo que escucho. Con lo que miro y con lo que ofrendo. Porque hoy estamos hablando de la ofrenda del oído, ya vamos a hablar de la ofrenda de los ojos. Pero hoy estamos hablando de la ofrenda del oído. ¿Qué estás ofrendando? ¿Cómo estás ofrendando? ¿A quién estás ofrendando tu oído? No, pero no sabés. No sabés lo que tengo para contarte, en el nombre de Jesús. Hay que guardar el corazón, mis amores. Porque si no guardamos el corazón, nos van a sacar de la casa del Padre, en el nombre de Jesús. Vamos a darle gracias al Señor.